Muy buenos días. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Proverbios 8:13. El progreso es muy natural, pero sumamente peligroso. Batallamos con nuestro pecado, nos damos cuenta de que no podemos vencerlo, por lo que lo aceptamos como parte de lo que somos. Y luego comenzamos a redefinir nuestra propia naturaleza. Hicimos lo mejor que pudimos. Después de todo, creo que lo intenté. Por lo que por allá en el fondo pensamos que nuestra naturaleza no debe haber sido tan mala. Y terminamos con esas perspectivas humanistas. Yo estoy bien, tú estás bien. Tenemos el propósito de mejorar, pero nos sentimos cómodos si no podemos lograrlo. El problema de sentirnos cómodos con el pecado es que está totalmente en contra de la naturaleza de Dios. Él no se siente cómodo con el pecado. Él nunca lo deja pasar. Dios pagó por él totalmente y con gran sacrificio. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, nunca fue un asunto de poca importancia. El libro de Proverbios nos ha dicho que el temor de Dios es la base de la sabiduría. ¿Cómo? Si tenemos temor de Dios, lo obtuvimos al entender correctamente lo asombroso que Él es. Obtuvimos un vistazo de la santidad que nos hizo postrarnos. Entendimos nuestra necesidad de suplicar por una reconciliación con un Creador ofendido. Vimos su bondad. Y en comparación, todo lo demás se veía malo. Y ya que Dios es la norma por la que todas las cosas se miden, nuestra propia naturaleza simplemente ya no nos pareció mala. Era mala. Llegamos a odiarla. Hay una actitud falsa en muchos segmentos de la iglesia contemporánea. Es la creencia de que el pecado, ya que es universal para la naturaleza humana, no es tan grave. Esa creencia lo lleva a uno hacia un Dios que es indulgente, en contraposición a un Dios que perdona. El primer Dios no existe, solo el último puede salvar. ¿Odias el pecado? ¿Te es detestable? Entonces estás alineado con la sabiduría de Dios. ¿Conoces la diferencia entre una deidad indulgente y el Dios perdonador? Y sabes entonces ante quién inclinarte. Creo que muchas veces el hablar de estos temas parece ofensivo. Es mucho mejor hablar de las bendiciones, del amor, de la provisión, de la sanidad. Todo eso vende mucho más. Pero lo más importante, lo más determinante en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento es hablar del Evangelio. Y el Evangelio nos va a confrontar con la necesidad de un arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, por pura misericordia, nos abre los ojos, nos hace entender quiénes realmente somos y nos permite ir conociendo un poquito de Dios, de lo maravilloso que es
efectivamente de su gracia, de su misericordia, de su amor, pero también de su justicia. Él es justo y no tendrá por inocente al culpable. Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Y no hubo otra forma de solucionar ese tema sino la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo nos redime. Hemos sido comprados. Nuestro pecado ha sido pagado. Y por eso no debemos ser complacientes con Él. Y si nos vemos enfrentados a la tremenda realidad, como lo vamos a estar permanentemente, lo que tenemos es que humillarnos delante de Dios y decirle que, por favor, tenga misericordia y que Él nos permita cada día ser más sensibles a Él y que podamos vivir en el Espíritu para contrarrestar los deseos de la carne.